Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a este estudio del Apocalipsis. Estamos contentos por estar nuevamente con ustedes y les mando un saludo y un abrazo de parte de mi familia, Pacheco Brown, la familia del pastor, y estamos contentos por estar nuevamente aquí, hermanos. Vamos a ver hoy el mensaje a la Odisea, último mensaje o última carta a la séptima iglesia del Apocalipsis. Entonces, pero siempre estamos acostumbrados a orar. Entonces, hay pocas peticiones, algunas peticiones. Entonces vamos a orar por estas peticiones antes de iniciar, ¿ok? Y también vamos a orar para que el Señor sea el que nos muestre su palabra a través de su Espíritu Santo y su voluntad completada en nosotros, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Gracias porque siempre eres bueno, Señor, siempre eres bueno, en gran manera. Te rogamos que esta noche estés con nosotros para concluir con el séptimo mensaje a la séptima iglesia, la Odisea, y que podamos aprender y podamos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y permite que tu Espíritu Santo, el Consolador, esté con nosotros y nos redarguya y nos corrija de maldad y de pecado. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy en esta noche vamos a estar orando por el hermano Elías, es cuñado de Claudia Uresti. Dice amén por un hermano de la iglesia que se llama Ricardo Manzano, que está delicado de salud. Y dar gratitud por la familia Bamaca Uresti. ¿Ok? Asimismo, nuestro hermano Hugo, el pastor Hugo de Salamanca, Guanajuato, dice buenas noches, dice, pide por la familia Cruz Uriel, que tuvieron la muerte de su padre de 80 años por el COVID-19, entonces que Dios les dé consuelo a la familia Cruz Uriel por esta pérdida. Entonces vamos a orar por estas dos peticiones del hermano Ariel y el hermano Hugo. Entonces, perdón, el hermano Elías. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Rogamos que tu palabra llegue al corazón de nosotros, que las oraciones sean escuchadas, Padre, a través de tu siervo y a través de la petición y el corazón de las personas que están escuchando. Te lo suplicamos. En esta noche, Señor, te rogamos por la vida de nuestro hermano Ricardo Manzano, para que seas con su salud y que él está delicado de salud. Nuestro hermano Elías te pide que lo sanes, Señor, que lo restablezcas de salud. Y asimismo, el hermano Elías te agradece por la vida de la familia Bamaca Uresti, Señor, que seas con ellos y que los cuides, Señor. Gracias, Señor. Asimismo, venimos ante ti para rogarte por la vida del hermano Hugo, el pastor Hugo de Salamanca, Señor, de la iglesia de Salamanca. Te rogamos por su familia, te rogamos por su ministerio, te rogamos por él, Señor, porque está esmerándose, Señor, en hacer tu voluntad y buscar tu verdad y las cosas que tú quieres para su vida como pastor y como familia ministerial, y asimismo para la iglesia a la cual él ha sido llamado. Asimismo, te ruega por la vida de la familia Cruz Uriel, Señor, que perdieron a su papá a los 80 años, Señor, y de alguna manera a consecuencia de este virus del COVID-19, Señor. Te rogamos que le des consuelo y esperanza a esta familia por esta pérdida, Señor, y que ellos estén consolados, esperanzados,
en tu palabra y en tu consuelo y en tu esperanza, Señor, la que tú provees a cada uno de nosotros, y la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús te lo estamos rogando. Amén. Asimismo, hermanos, ok. Nuestro hermano Gerardo esta noche dice gracias al Señor por su cuidado para toda la familia y la familia de en Cristo, por el sustento, gracias y las bendiciones, por tener gozo de tener nuestro Señor Jesucristo y nuestro y nunca sentirnos solos, por la vida que hoy nos permite tener. Pedimos por todos los que conocen que no conocen el camino y su vida está como el mar enfurecido, por los que conocen pero no quieren obedecer, por nuestros hermanos que serán añadidos para dar gloria en nuestra iglesia, Renacer. Nuestro hermano Miguel en esta noche también da gracias a Dios por el cuidado y la dirección del y ¿qué? Dice, damos gracias por el cuidado que Dios nos ha dado cada día y por la dirección del Espíritu Santo en todo lo que ellos han hecho, y por los ángeles que acapan alrededor de ellos. Gracias damos por los enfermos y pedimos por ellos y que los siga guardando y sanando. Seguimos rogando por el hermano Adolfo Serrano y por la hermana Maricruz Uresti y el señor Marcelo, papá de nuestro hermano Tonatiu. Y le mandamos saludos a nuestra hermana Mari, Adolfo y Marcelo. Por Abel, su hijo y su hija, familia Cuevas, vecino, y también por el vecino Arturo. Por la Fernanda, sobrina de Chayito, también está pidiendo nuestro hermano Pacheco. Entonces vamos a orar por estas peticiones. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo. A ti damos las gracias, así como nuestro hermano Gerardo te agradece en esta cadena de oración. Gracias, Señor, por el cuidado que has dado a su familia. Gracias porque Cristo está con ellos, porque el sustento, la gracia y la bendición está siempre presente, porque tienen corazón en ti y nunca se sienten solos, y por la vida que les permites vivir en este momento, Señor. Gracias te da nuestro hermano Gerardo. Asimismo pide por los que no conocen el camino, familiares, amigos, vecinos, y que viven en un mar enfurecido de situaciones y de una vida alejada de ti, Señor. Que tengas misericordia y que les quites el velo para que entiendan el mensaje de tu Hijo Jesús, el Evangelio, Señor. También por los hermanos que conocemos y que son de muchas iglesias y no solamente de Renacer, que no quieren obedecer a tu palabra y que viven alejados. Por nuestros hermanos que serán añadidos en nuestra iglesia Renacer. Asimismo, nuestro hermano Miguel da gracias por los cuidados que Dios ha dado cada día y la dirección del Espíritu Santo, y por la dirección que en todo lo que hacen siempre está Él, y por la protección a través de tus ángeles que los cuidan en cada momento. Da gracias al Señor por los enfermos y para que tú los guardes y los sanes. Te pide en especial por el hermano Adolfo Serrano, por la hermana Maricruz Uresti, madre de Claudia, mi cuñada Uresti, y por el hermano Marcelo, padre de Tona, mi cuñado, Señor. Te rogamos por ellos. Asimismo te rogamos por Abel y su hijo y su hija, la familia Cuevas, y por el vecino Arturo, que vive al lado de mi papá. Asimismo por la sobrina de mi madre, Fernanda, que seas con ella también. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu gran amor y gracias porque en todo momento muestras tu misericordia para Gerardo, para mi padre, para Hugo y para Elías, Señor. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. También, hermanos, vamos a rogar en esta noche por la vida, Pamela Pacheco, ruega por la vida de su papá,
perdón, por la vida del papá de Fabi, ok, ahí está corrigiendo, por la vida del papá de Fabi que sigue en el hospital por COVID-19. Fabi, su compañera, ¿verdad? De casa. Porque lo quieren sacar mañana por el espacio, ok, entonces hay que orar por él. Lástima que no me pusiste el nombre para estar orando por él, pero vamos a ponerle el papá de Fabi. Nuestra hermana Irma da gracias a Dios por sus cuidados y por la vida de Nayeli, que Dios le dé sabiduría para aceptar y entender su palabra, y por la vida de mi familia, que Dios la cuide y los bendiga, y ojalá ya puedan regresar al pastor, que Dios haga la obra para que el pastor regrese y para que cuide al pastor y a su familia. Entonces, hermanos, vamos a orar por estas peticiones y vamos también a orar por, si hay alguna otra petición, oramos terminando el estudio, no hay problema. Entonces, si quieres agregar una petición en Plantadores o en el Facebook, puedes agregarlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, vamos a orar por estas dos peticiones y empezamos y oramos también por el estudio del Apocalipsis. Acuérdense, hermanos, hay examen. Yo les voy a mandar un cuestionario de 20 preguntas de los últimos capítulos que hemos visto, ¿ok? Y vamos a ver qué tal, porque miren, entiendo que a veces no se puedan poner en frecuencia en el mero día. Algunos no podrán por trabajo, por algunas situaciones. Pero en la página de Renacer, ahí están las predicaciones, entonces no hay excusa. Si vas a resolver el examen, es para de alguna manera obligarte a que vayas a la página de internet y veas cada uno de los mensajes y así puedas resolver el cuestionario, ¿ok? O irte a la Biblia si quieres, que va a ser un poquito más complicadón, pero como tú quieras o como ustedes quieran, hermanos. Vamos a orar por Pamela y por la hermana Irma. Padre Celestial, gracias, Señor. Seguimos orando, seguimos pidiéndote, seguimos estando aquí presentes delante de ti, para rogarte por la vida del papá de Fabi, compañera de Pamela, porque está enfermo de COVID y de alguna manera también hay algunas cuestiones que lo quieren sacar mañana por falta de espacio. Y te rogamos que seas con el padre de Fabi. No conocemos su nombre, pero sí tú lo conoces, Señor. Entonces te rogamos que seas con él y con su recuperación y con todos los problemas que está teniendo. Asimismo, te rogamos por la vida de nuestra hermana Irma, que te da gracias por todos los cuidados, por la vida de Nayeli, que Dios le dé sabiduría para aceptar y entender su palabra, y por la vida de la familia de la hermana Irma. Que Dios los cuide y los bendiga. Y pide por el regreso pronto del pastor, que haga la obra de acuerdo a su voluntad y que podamos regresar, o que pueda regresar el pastor y su familia a Querétaro. Y así va a ser, Señor. Te lo rogamos, Padre Celestial, cada una de estas peticiones en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, aquí va a estar el celular, aquí va a estar también el Face. Disculpen que tengo un dulce en la boca, pero he estado un poquito mal de la garganta y es para que no me vaya yo a poner que vaya a enmudecer ahorita, a ponerme afónico, hermanos. ¿Ok? Entonces vamos a la palabra del Señor, vamos a ver la última iglesia, el mensaje a la Odisea. ¿Ok? Dice la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desbienaventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, este mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje bastante poderoso, actual, en el cual nos vamos a dar cuenta inmediatamente cómo muchos caen en esa categoría, y no solamente hablando de iglesias actualmente, en la cual nuestro Señor Jesucristo se queda en la puerta del templo afuera, y todo lo que se hace adentro en el templo nada tiene que ver con vivir, como dice aquí, caliente o frío. Caliente, perseverante, fiel, no descuidando. Esta iglesia de la Odisea era una iglesia muy cercana al apóstol Pablo, ¿ok? Y a los colosenses. Era una iglesia muy cercana al apóstol Pablo. Entonces, dice Colosenses capítulo 2, versículo 1. ¿Dónde está? Ok, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo probablemente no había visitado, pero había mandado una carta a la Odisea, había escrito varias indicaciones a la Odisea. Vamos al 4. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Vamos al 2, hermanos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ahí pon el 16, por favor. Por tanto, nadie nos juzgue. A ver, ¿cuántos dioses de fiesta? No, espérame tantito, ahí me equivoqué. Dejamos en el 12, mi amor. Pásale, por favor, ¿puedes ponerle? El 1 y el 2. Colosenses 2, 1 y 2, mi amor, por favor. Ok. Ahí está, él es el 1, ¿verdad? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿ok? Esta era una iglesia muy conocida por Pablo, ¿ok? Era una iglesia donde, si nos acordamos, era un lugar donde había ojos de agua tibia, ¿ok? Ojos de agua tibia. Diápolis y Colosenses estaban a los lados de la Odisea. En Diápolis había aguas calientitas, en Colosas había aguas frías,
pero en la Odisea había agua tibia, la cual al tomarla producía asco y vómito por lo tibio que era del agua. Entonces, en esta ilustración que esta iglesia, pues es su contexto en el cual Juan conoce esta historia acerca de estas fuentes de agua que salen de ahí, tanto termales, frías y tibias. Entonces, es así como él habla a esta iglesia en la Odisea, tomando la ilustración que ellos conocen lo que es ser tibio o lo que el agua tibia provoca en la boca, ¿ok? Entonces, vamos a leer el primer versículo, en el cual es muy, voy a dejar por acá el otro celular, muy interesante. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, versículo 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ok, cuando decimos el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio, ¿a quién nos referimos, hermanos? ¿A quién hemos viniendo diciendo, y la palabra del Señor en Apocalipsis manifiesta con una gran elocuencia y con una gran postura bíblica, divina, celestial? Es Jesús, ¿ok? Aquí el amén no es como cuando oramos amén, aunque tiene el mismo contexto, pero aquí el amén es Jesús, el Dios que cumple, ¿ok? Jesús, el Dios que cumple. Ese es el contexto, es un adjetivo. Jesús, el Dios, el cumplidor, se puede decir, el que cumple, ¿ok? Testigo fiel y verdadero. Volvemos a decirlo, ¿quién es el testigo fiel y verdadero hablando en cuanto a sus obras? Por ejemplo, constancia, permanencia en todo tiempo, nunca es tibio, siempre es de una sola nuestro Señor Jesús. Y el principio, cuando hablamos del principio no está hablando de que Él es el principio de la creación como algunas religiones creen, porque lo ponen como el primero de la creación. Entonces lo ponen como criatura. No, aquí no es así, el contexto no es así. El concepto es, dice, el principio de la creación de Dios. Dice esto, el principio, el que es igual a Dios, el constante, el dueño, el Señor, el creador de todo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Ese es el contexto de este primer versículo 14. Ahora, el amén, testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Es curioso, hermanos, que si ponemos un paralelo, aquí esta carta o este mensaje a la Odisea tiene dos paralelos que ahorita vamos a ver, muy curiosos, hermanos, muy curiosos, pero muy interesantes. El amén, el que cumple, el que cumple lo que promete, lo que ha profetizado, lo que ha dicho en su palabra, el cumplidor, el que tiene palabra, ¿ok? Ahora, viendo un paralelismo al versículo 17, perdón, al versículo, déjeme ver, ¿ok? Al versículo 15, 16 y 17, hermanos, cuando hablamos, por ejemplo, el amén, una persona que cumple, hablando en paralelo a una persona que no cumple, en este contexto del mensaje a la Odisea es tibio. Es una persona que habla mucho y hace poco. Fíjense lo que estoy diciendo. Es una persona que habla mucho y cumple poco. Por eso este adjetivo, por esta presentación. Porque posteriormente Él va a dar algunas indicaciones a la iglesia de la Odisea en su tibiez. No es caliente, no es frío. No eres permanente, no eres como el amén.
no eres testigo fiel y verdadero, no estás sujeto al Señor del principio, no estás sujeto a Cristo Jesús en todo. Esos son los tres conceptos del paralelismo o del paralelo, hermanos. Entonces, el amén, nosotros, en este caso la Odisea, ustedes son tibios, porque el que cumple, no ven ustedes el concepto de cumplir, de obedecer, de acatar. ¿Ok? Testigo fiel y verdadero. No hay constancia, no hay persistencia en todo momento y en todo tiempo. Hoy me siento muy espiritual y levanto manos y me siento un testigo fiel de Dios. Mañana desecho tiempos que no quiero, que no me alcance el tiempo, muchas excusas. Inconstancia. Hoy sí dirijo, mañana no dirijo, hoy predico. O sea, esa inconstancia en los hijos de Dios. Y cuando hablamos del principio que Él es el dueño de todo, Él es la razón por la cual se creó todo y Él es la fuerza que creó todo. Jesús, el Cristo. Entonces, solo en esta suficiencia soberana, solo en este personaje podemos estar sujetos en el aspecto de calientes y no tibios, ¿ok? Vamos a ver ese paralelo, ¿ok, hermanos? Ahora, versículo 17, vamos hasta el 17, ¿ok? Porque dices, ahí viene el ego, la presunción, la jactancia de la iglesia de la Odisea. Una iglesia jactanciosa, una iglesia tibia, ¿ok? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, hermanos, esta iglesia se jactaba de que era rica, que no le faltaba absolutamente o no tenía necesidad de nada. Acordémonos que era una iglesia que había estado muy entrañablemente unida a las enseñanzas del apóstol Pablo. Probablemente al inicio era una iglesia trabajadora, una iglesia constante, una iglesia que lo que se le pedía cumplía. Qué bonito es una iglesia que Dios te pide predicar el evangelio, hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Qué bonito es cumplir la palabra del Señor y que nos seamos similares al amén, al que presenta esta carta. Qué bonito es que seamos llamados testigos fieles y verdaderos, siendo semejanza al mismo que está escribiendo esta carta, fiel y verdadero, constante, persistente, continuo, nunca deja de ser, nunca fluctúa. Si te dice que es fiel, es fiel. Si te dice que te ama, te ama. Si te dice que Él vendrá, Él va a venir. O sea, Él va a venir. Él cumple su palabra. Él es constante. Y lo vemos en los cómics que estamos haciendo en animación. Y vamos a ver cómo desde el Génesis el Señor está luchando y preparando el camino para el Mesías, pero cómo Satanás todo el tiempo está estorbando, y cómo nuestro Dios, nuestro Señor, es constante, es claro y absoluto en lo que quiere, cómo lo quiere y con todas las especificaciones. Ojalá fuésemos así, hermanos. Ojalá rindiéramos un verdadero culto y homenaje de vida o en vida a este Señor llamado Jesús, creador y dueño de todo. Dice la iglesia, y volvemos al 17, porque tú dices, yo soy rico, porque te jactas,
de ser rico. Eres soberbio. Eres conocedor. Han visto a hermanos de iglesias evangélicas que conocen mucho, que tú les puedes cuestionar incluso o preguntar teología y te pueden contestar con una elocuencia mucho más grande que otras personas. Pero en sus obras y en su permanencia y en su constancia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dejan mucho que desear. Llega un momento en su vida que el aburrimiento, que siempre lo mismo, los hace perder la visión. Esta es una iglesia económicamente fuerte. En cuanto a las tres pueblos que mencionamos, son pueblos que la gente viajaba porque tenía riachuelos, tenía cascadas, tenía fuentes en la cual pues mucha gente lo visitaba. Y ahora, mucha gente, hermanos, como lo dice aquí en la Odisea, mucha gente está en la iglesia años y años. Y es muy triste, como lo dije hablando de la tibieza, que quién sabe dónde dejaron la pasión, quién sabe dónde dejaron el significado real de su vida. Y se convirtió en hacer dinero, en la tarea, en la universidad, en la escuela, en el trabajo. No nos hace falta nada, somos cristianos, somos evangélicos, tenemos la salvación. Tenemos todo. Pero su vida es tibia. Su vida deja mucho que desear. Entonces, hermanos, regresemos al 15. Yo conozco tus obras. Ahí está. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí está el contexto de los riachuelos en los cuales ellos conocen. Que agua tibia, calientita en la boca, no es agradable. Por eso les habla en este contexto. Por eso se refiere. Entonces, hermanos, en nuestras iglesias hay muchos orgullosos, vanidosos, elocuentes, astutos, conocedores, pero hipócritas y hacedores de maldad, como lo hay en la Odisea. Personas jactanciosas que han perdido, dice, miren acá, adelantito, en el mismo 17 más adelantito, dice, vamos a leerlo todo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí viene el contraste, hermanos, porque aquí es un contraste. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no sé si el Señor viniera a nosotros, a la iglesia Renacer o a otra iglesia, y nos calificara de esta manera. Desventurado, miserables, pobres, ciego y desnudo. Yo no sé qué sentirías tú, pero yo me sentiría avergonzado. Pero parece ser que esta iglesia ya había perdido, porque estaba ciego,
ya no veía. Esta iglesia pensaba que era rico, pero era pobre. Y pensaba que estaba bien vestido, bien presentado. Han visto, hermanos, que está bien que vayan bien vestidos, que se presentan muy loables a la iglesia en su vestimenta, con buenos autos, triunfadores. Pero son desventurados, miserables, pobres. Incluso, hermanos, ahorita, en la actualidad, cuando hablamos de la teología o la doctrina de la prosperidad, ¿qué se nos dice ahorita algunos pseudopastores? Para mí pseudopastores, y disculpe que ponga este calificativo, pero para mí son pseudopastores, porque no son siervos, y porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. No dice pseudos, pero pues dice peor, lobos rapaces, engañadores, de fábulas, no de la Biblia, no verdaderos pastores que hablan de la doctrina bíblica. Y ellos recaen en esto, hermanos. Hay muchas iglesias que caen en esto, hermanos. Y a veces se nos vende un enfoque falso de que una iglesia debe de ser próspera, con gente elocuente, con conocimiento, con mucha palabra, don del lenguaje, don de la elocuencia. Y una iglesia grande, con mucha población o mucha membresía, donde el pastor muestra su victoria en cuanto con una buena joya, un buen anillo, que es doctor de la ley. O sea, eso se nos vende hoy en la actualidad, hermanos. Esta iglesia lo había comprado perfectamente bien. Y eran ciegos, miserables. Hay una historia de un rey que creo que algunos leímos, yo la leí en el seminario, creo, en la cual esta historia, hablando de lo de desnudo, hermanos, esta historia cuenta, es del rey estafado por diseñadores, en el cual el rey era muy vanidoso en su forma de vestir. Vamos a poner, estaba muy siempre a la moda. Y llegaron unos diseñadores estafadores, los cuales le dijeron que le iban a diseñar o a coser, a hacer la costura de los vestidos más hermosos que se pudiera imaginar. Y estos diseñadores engañadores estaban según en el taller, y la gente pasaba y la gente no veía las ropas las cuales estaban trabajando y pues ellos, como muchas personas, no es que si el rey sabe que son estafadores y no me creen y yo me equivoco y me puede ir mal. Entonces la gente, incluso mandada por el rey, callaba la boca. Hasta que el rey, en una ceremonia muy pomposa, según estrena los vestidos y va desnudo el rey. Porque estos diseñadores le hacen creer que es vestimenta hermosa y hecha, y la gente toda, no, qué hermosa vestimenta, y aplauden. Y hay un pequeño niño, ¿no? que es un cuento para niños, que el niño dice, ¿por qué el rey va desnudo? Y entonces el rey pues se siente estafado, ¿no? Entonces, hermanos, este cuentito tan sencillo, espero que lo haya contado más o menos bien, pero este cuentito, hermanos, que es muy sencillo, a veces hablando de la desnudez, a veces vamos al templo, no con vestiduras blancas, como dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelantito. Y las vestiduras blancas ya habíamos visto que simbolizan las obras santas de los hijos de Dios, las obras buenas.
Entonces, y que van a ser juzgadas, no para salvación, pero van a ser juzgadas nuestras obras, para adquirir coronas de justicia. Entonces, hermanos, incluso de estos vestidos se nos habla en varias partes de la Biblia. En el gran trono blanco, en la gran cena del Señor. Y habla de las obras de los santos. Mucha gente, cuando está refiriéndose aquí a Jesucristo, que se creen bien vestidos, que se creen ricos, y Jesús les dice, pues yo les digo, son pobres, son miserables, desventurados, sin misericordia, sino con lástima. Me dan lástima. Es lo que está haciendo aquí, desventurados. Me dan lástima. Y no solo eso, sino que son ciegos y se presentan desnudos, sin obras, hipócritas. Yo no sé, hermanos, qué piensen ustedes, pero aquí está hablando a hijos de Dios. Es una iglesia. Aquí no está el trono de Satanás, aquí no hay falsos predicadores, falsos introducidos de otras religiones para quebrar la iglesia. Aquí no, hermanos. Aquí es una iglesia que tuvo mucha relación con Pablo. Y Pablo trató de cuidar esta iglesia. Y esta iglesia jactanciosamente se quiere mofar en la cara de Cristo. Y Cristo de una manera tremenda, hermanos, tremenda, les dice esto. Versículo 18, hermanos. Ahí viene otro paralelo, hermanos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Es un consejo. Jesús está exhortando. Oro refinado en fuego, para que seas rico. Le dice, eres pobre, oro refinado en fuego. Y vestiduras blancas para vestirte porque estás desnudo. Vestiduras blancas. Obra. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio. Era un medicamento que se usaba como gotitas para que veas. Fíjate, ceguera, desnudez y pobreza. Jesús tiene lástima de esta iglesia. Y por eso les dice, ¿qué? Desventurados son ustedes y miserables. Tengo lástima de ustedes. Porque son pobres, ciegos y desnudos. Y por eso en el versículo 18 les dice a ellos, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corillo para que veas. Yo reprendo y castigo, por eso digo que aquí es a los hermanos, a hijos de Dios. Dice, porque dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Habían perdido el gozo, hermanos. Eran cristianos que habían perdido el gozo. Habían dejado el verdadero ministerio de Dios. Habían dejado la pasión.
el amor, la intensidad, el enfoque. Cristianos alejados, llamados tibios. Entonces, hermanos, mucha gente vive agradablemente con esta temperatura. La tibieza. Iglesia tibia. Riqueza, multitud, comodidad, beneficios. Una iglesia así no necesita de Cristo. Por eso aquí declara él, ¿usted qué me habla si soy rico y no tengo ninguna necesidad? Y por eso Jesús le dice, ciegos, tengo lástima de ustedes. Escuchaba a un predicador que decía, estrategias para seguir tibios, hermanos. Dice, aquí yo apunté 3 estrategias para que los hijos de Dios verdaderos sigan siendo tibios. Mirar a los cristianos débiles y conociéndonos fuertes, despreciarlos. Cuidado. Es que tú qué sabes, hermano. ¿Han visto esas actitudes? Ay, hermano, es que tú no conoces lo que yo conozco. ¿Quieres ser tibio? Sigue siendo la misma persona, soberbia, y declarando que sabes mucho y despreciando a los que saben poco. Segundo, compárate con ellos, así como los fariseos. Gracias, Señor, porque no soy débil igual que ellos, porque no soy debiluchos espirituales como ellos. Gracias porque tú has tenido misericordia. Ándale tibio. Ándale tibio. Otros que ven, tercera estrategia para seguir siendo tibio. Mira a grandes pastores en la fe y admíralos. Pero nada más ahí, admíralos. Di, yo no puedo ser como él, ni quiero llegar a ser como él, porque así estoy bien. Pero Dios, a este siervo, a este hombre de Dios le ha dado actitudes y talentos y dones tremendos. Tibieza. Término medio. Mediocre. ¿Quieres seguir siendo un mediocre, hermano? Un tibio. Continúa jactándote de tu riqueza, de todo lo que tú hablas y hablas, pero no haces. De todo lo que pides a las personas hacer como los hipócritas fariseos, que tú tampoco haces. No debemos buscar ser como los fariseos, hermanos, con esa crueldad, con ese cinismo, sintiendo que, por eso dijo Jesucristo, por fuera se visten hermosos y se ven majestuosos, pero por dentro son tumbas llenas de huesos apestilentes. Entonces, hermanos, yo siento tristeza. A veces me molesta ver un video de un pastor que predica cosas que no son bíblicas y me molesta. Y a veces agarro el Face y quiero mandarle todos los términos bíblicos que tengo en mi mente y texto tras texto para hacerle saber que está mal. Pero no tengo por qué hacer eso y no lo hago. Lo que tengo que hacer simplemente es tener misericordia y
Y llega un momento que también, como Cristo, rebasa esta misericordia a una no bienaventuranza, o sea, es desbienaventurado, o sea, una lástima. Pobres pastores, ciegos, pobres desnudos que no saben lo que están predicando. Entonces, hermanos, necesitamos darnos cuenta de lo que dice aquí el texto. Cuando hablamos de fuego refinado, cuando hablamos de este oro refinado, no se obtiene con facilidad, hermanos, el oro que es refinado y que después se mete a fuego a grandes temperaturas. No se obtiene con facilidad. Primero se excava y se saca de la tierra. Se toma de la mina de una forma bruta. Después se debe de limpiar. Y al último, el refinado es pasarlo por el fuego para que salga puro. Es la representación de lo espiritualmente divino que Dios quiere de nosotros. Es el esfuerzo, hermanos. Esta iglesia se olvidó del esfuerzo. Por eso dice, compra y no te olvides de esforzarte para que seas realmente rico. No se te olviden de las vestiduras blancas, de las obras. No te olvides que estas obras o vestiduras blancas de lino fino, ¿para qué, hermanos? Para que te visten santamente, para que seas visto testimonialmente como una persona esforzada, como una persona madura, como una persona santa. Esta iglesia había perdido este esfuerzo y este trabajo. Se había conformado, como lo dijeron al principio, a sus riquezas y a su forma de vivir. Entonces, hermanos, quisiera también el corilio, ya vimos que es un medicamento que alivia, en este caso, la ceguera espiritual. La ceguera espiritual en esta iglesia y en este texto es de que esta iglesia había perdido la capacidad de distinguir lo malo y lo bueno, o de lo bueno. Ya no tenía esa capacidad de distinguir lo que le estaba diciendo Jesús. Ya no tenía esa capacidad, ya la había perdido. Por eso, espiritualmente, dice, tienes que venir y arrepentirte, tienes que venir y ser curado de esa ceguera. ¿Cómo? Esforzándote. 2, obrando. 3, arrepintiéndote y viniendo ante Cristo Jesús, ante el Padre y pidiendo sanidad. Y por eso dice, yo reprendo en el 19 y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero ver primera de Pedro, capítulo 1, 6, 7, hermanos. Primera de Pedro, para abundar un poquito más en esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ya vieron? Tenemos que esforzarnos, tenemos que pasar por diversas pruebas, diversas etapas. O sea, cuando un cristiano no ha pasado etapas y sigue nada más así, cómodo en su asiento, y no está dispuesto. Esto habla de disposición, por eso dice,
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Acércate, pídeme. Entonces, hermanos, muchas veces, en muchas iglesias, después de años y después de tiempo, no sé si te ha pasado, cuando yo vi a varios amigos, hermanos en Cristo años después, que pareciera que no avanzaron espiritualmente. Pareciera que se estancaron en una supuesta realidad ciega que ya no existe y que no es latente actualmente, en una pobreza y en una desnudez en la cual sus obras son neutralizadas por la forma de pensar. Qué difícil, hermanos, es que un pastor lleve a la iglesia a querer trabajar para Cristo y que la gente diga, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es tu fundamento? ¿Y cuál es? Y te quedas pensando y dices tú, wow. Pero él tiene 20 años, él tiene 15 años, él tiene 10 años en el Evangelio. ¿Qué les pasó? ¿Cuándo perdieron la visión? En algún momento fueron trabajadores, esforzadores, en el caso de la iglesia presbiteriana. En mi caso. ¿Cuándo perdieron la visión? ¿Cuándo llegó la tibieza a la vida de tantos cristianos? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 y 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hermanos, ¿estamos edificando o sobreedificando la obra de Dios? Yo la verdad, hermanos, yo como Asael Pacheco, hace 21 años entré a un seminario. Y mi único anhelo era estar preparado y capacitado más para mayores responsabilidades. Porque, por ejemplo, yo me gustaban mucho las caricaturas, pero yo tenía un conocimiento muy laico de la Biblia. Entonces me di cuenta que para poder tener una capacidad de hacer cómics, de hacer cuentos, yo tenía que llegar a un seminario para capacitarme. Ahora, me acuerdo yo que, aunque en el grupo de jóvenes yo era muy pispireto y muy bromista, pero era una persona tímida, en la realidad era tímido, era una persona tartamudo, era una persona muy compleja o acomplejada en el aspecto cómo hablaba, cómo me dirigía a la gente. Hermanos, el seminario creó en mí una persona con personalidad identificada. O sea, creció la capacitación de Dios en mí. Entonces, estoy hablando de mí, disculpen que hable de mí, pero aún, por ejemplo, estando en el Renacer, yo sigo aprendiendo cada día. Y sigo especializando y sigo demandando, y Dios me sigue demandando más de mí. En áreas incluso que no son eclesiásticas, en el área de cuidar a mi esposa que está enferma, en el área de cuidar a mis hijos, y ver por mis hijos más allá de lo que yo pienso que ya di
el ancho, se puede decir. No, Dios me dice, no, hay más cosas que has descuidado. Entonces, hermanos, este esforzarse, estas pruebas que vienen a tu vida, es que eres templado. Eres templado en todo momento. ¿Qué pasa con cristianos que se quedó solamente estático, suspendido su vida y se conformaron a trabajar, a hacer dinero, a vivir bien, disfrutar bien y ser religiosos de una iglesia evangélica? Son tibios. Son tibios. Y dice Jehová, los voy a vomitar de mi boca, porque el agua tibia no es agradable al paladar. Vamos a ver, hermanos, hablando de vestiduras blancas, Apocalipsis 7, 13, 14, al 14, perdón, y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es parte de Apocalipsis capítulo 7, hermano, en el cual, como lo dice, y muchos que van a salir de la gran tribulación lavaron sus ropas y fueron purificados y vinieron ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el único que puede blanquear estas ropas es la sangre de Cristo, hermano. Es el blanqueador espiritual. Ahora, hablar de buen testimonio en cuanto a las ropas, Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Vieron? Las acciones justas de los santos. Es correcto ante los ojos de Dios que hagas todo lo que te pide hacer Dios. Es justo. ¿Por qué no lo haces? O eres tibio o alguien no te ha enseñado bien. Y cuando tú caes en una tibieza como caes aquí, vas a ser reprendido y vas a ser castigado. ¿Por qué? Porque Cristo te ama, porque Dios te ama y Él es celoso y por eso dice, arrepiéntete, iglesia de la Odisea. Hermanos, necesitamos darnos cuenta que, miren, yo cuando estaba haciendo este estudio, sé que hay muchos estudios en todas partes, pero la realidad, hermanos, es de que aunque son escasos 9 capítulos, ¿sí? 8 capítulos, hermanos, 8 capítulos, ¿verdad? Son, ¿qué? 16, sí, 8 versículos, perdón, 8 versículos. Hermanos, es increíble cómo esta iglesia son hijos de Dios. En algún momento con Pablo ejercitaron su fe debidamente, fueron adiestrados debidamente y en algún momento de su vida, en estos 40 años que pasaron, en algún momento de su vida cayeron en ser tibios, hermanos. Y quisiera ver Juan también 9:41. Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. ¿Qué? No tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vamos, vuestro pecado permanece. Pedro, hermanos, aplica esta ceguera con las virtudes del Espíritu Santo. ¿Ok? Aplica estas virtudes en cuanto al reconocimiento del Espíritu Santo. Porque quien es corto de vista es que ha olvidado que es necesario purificar los pecados del pasado. Quien es corto de vista ha olvidado, hermanos. Miren,
Segunda de Pedro 1:9, hermanos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense, corto de vista. Primera de Juan 2:9-11. Si han visto a este tipo de hermanos o esta condición de hermanos, o sea, estos hermanos con esta condición espiritual, no vamos a decir tipo de hermanos porque está mal dicho, disculpen, esta condición espiritual de muchos hermanos. Dice aquí, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermanos, ¿han visto las discusiones en las iglesias? Decía un pastor aquí en el Valle de Texas que llega un momento que muchas veces nosotros como pastores quisiéramos cancelar las iglesias de negocios, porque la realidad es de que es duro y a la cabeza pareciera que no pueden estar en paz, disfrutando una comida, una cena. Yo me di a la tarea también como pastor de cancelar muchas reuniones de negocios por lo mismo, porque no hay respeto, porque no hay amor, porque hay una ceguera, diciendo que son sabios, presumiendo que ven, no ven cosas tan sencillas como amar, como saber que todos necesitamos ser purificados por la sangre de Cristo Jesús, con el testimonio de que somos pecadores y que necesitamos. Hermanos, dice el versículo 20 aquí, y aquí está la invitación. Primero, dice, exhorto, aconsejo que compres. Y ya vimos todo el contexto del versículo 18 y 19. Y dice 20, 21, 23, 22, hermanos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, esto habla de intimidad. Esto habla de intimidad. He aquí, yo estoy a la puerta. Hermanos, Él ama a esta iglesia de la Odisea. Él quiere que se arrepientan de vivir tibiamente. Él quiere que dejen de hacer y que sean celosos de lo que está diciendo Cristo en la carta y que se arrepientan. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Una relación. El que oye mi voz, hermanos, algunos no se han vuelto ciegos, se han vuelto hasta sordos. Porque Cristo, te hablo, lo voy a poner en mí, hermanos, para que no piense la gente que estoy hablando a otras personas. A él te estoy hablando, Asael, te estoy hablando. Necesito que hagas esto por mí. Sí. No reconocemos ni siquiera la voz de Jesús. No reconocemos su voz. Pero dice aquí la invitación, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, hola, buenas tardes, soy tu Señor Jesús. Quiero entrar a tu corazón. Quiero cenar contigo. Quiero deleitarme de ti como tú de mí. Quiero enseñarte cosas maravillosas. Por eso dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la Odisea es una iglesia
que tuvo una gran relación con Pablo. Fue instruido debidamente. Trabajó bien por un tiempo. Fueron fieles, fueron calientes y veían y sentían y vivían con vestiduras blancas. En alguna etapa, en algún tiempo de su vida, perdieron. Yo no puedo generalizar el por qué, pero da evidencia de que su orgullo y su autosuficiencia, yo soy rico, no me hace falta nada, yo soy bendecido de Dios. Y Dios y Cristo te contesta en esta carta: te voy a vomitar de mi boca si no te arrepientes. Quiero entrar a cenar contigo. Quiero que seas vencedor. Cuando dice al que venciere, habla no de la salvación, ya lo hemos visto en otros textos. Estamos refiriendo al esfuerzo constante, al celo de la salvación, al temor de cuidar esta salvación tan preciosa. Y a la cena de las bodas, hermano, del Cordero de Dios. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Porque el que no persevera, hermanos, es señal que nunca fue de Cristo. Por eso está diciendo a la Odisea: despierta, iglesia, cómprame, háblame. Y vive como yo quiero que vivas. Y ve como yo quiero, como yo veo. Y haz las cosas, hablando de las vestiduras blancas, como yo te pido que las hagas. Y serás caliente. Porque un frío, estamos hablando de una persona que no tiene el mínimo concepto de cristianismo, no le importa el cristianismo, no le importa la palabra de Dios. No le importa, hermanos. Ese es un frío. Aquí se está hablando a gente tibia y que en algún momento estuvo viviendo caliente. Entonces la pregunta es, hermanos, para terminar: si cierras tus ojos y te acuerdas cuando venís a Cristo, igual como yo me acuerdo, cómo trabajé en células de estudio, cómo trabajé con los jóvenes, campamentos, con lo que teníamos. Porque ciertamente no teníamos todo el apoyo como tal de la iglesia, ni toda la experiencia y ni el apoyo pastoral, desgraciadamente. Pero hacíamos lo que podíamos por amor a Dios. Y nos adiestrábamos y al menos su servidor y un grupo muy bonito, hicimos cosas bonitas para Dios. Porque había una pasión. Y había un gran gozo al dar testimonio de Cristo por las calles, en las calles o en las casas de muchos hermanos. Y personalmente eso me hace acordarme de mi pasado para ver mi presente y poner un paralelo, como aquí hay dos paralelos en estos versos, en estos versículos. Hay dos paralelos. Muestran a Cristo Jesús como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Compárate con Él. Y compárate con esta iglesia. Vives tibio. Vives esperando a que te llamen. O vives llamando al pastor dándole lata para ver qué haces. A mí me encanta.
Pastor Asa, vamos a hacer esto. Yo te apoyo en lo que hagas, siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios y sea bíblico. Yo te apoyo, pero hazlo tú. Yo te apoyo, pero hazlo tú, porque es tu idea y Dios te llamó a ti. Yo te ayudo en la realización, yo te ayudo en la publicidad, en lo que sea yo apoyo. Que sea para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dar objetivo, prestancia, calidad espiritual a nuestra vida. Todo lo que tú quieras, hermano. Folletos, amén. Estuvo muy bonito en la semana pasada con Anián y con los niños, su radio, ¿verdad? Precioso. Yo estaba gozoso. Porque fue algo que no se me ocurrió a mí y fue algo que se le ocurrió a otra persona. Estoy gozoso. El que sube un devocional todos los días. El que sube oración para todos los días. Estoy gozoso. Porque provocamos servir. Provocamos. Somos provocadores. Tenemos la pasión. El que toca el culto en el Zoom, amén. El que participa dirigiendo el Zoom, amén. La iglesia existe para estar viva. La iglesia existe para estar caliente, hermanos, en ebullición. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por la hermana Almita y por este mensaje, hermanos. La hermana Almita da gracias al Señor por escuchar nuestras oraciones de su sobrina Esbea, que está mejor. Que Dios siga con Arturo y sus mentes y sus corazones sean tratados por nuestro Padre, dice la hermana Almita. Agradece igualmente al Señor por la vida de su hijo Pedro Enrique, Maru y sus hijos, y ruega que ellos entreguen su vida a Cristo Jesús. Da gracias por la presencia de Dios en nuestras vidas y que nunca la ha dejado y nunca nos dejará. Y sigue dando la bendición por los niños de Renacer que están participando en actividades, lo que yo estaba comentando en la iglesia, en el Zoom. Y también dice, Padre Santo, manifiéstate en toda su creación. Y Él se está manifestando. Y también pide por la recuperación de los enfermos, física, mental y espiritualmente, que están en manos de Dios. Hermanos, vamos a orar, hermanos. Y también vamos a orar por Renacer y por los planes, hermanos. Es muy bonito lo del radio. Me encanta, así como Papá Corazón, así como los devocionales, cada uno de ellos. Entonces, vamos a orar por ello, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la hermana Almita. Bendícela, guárdala. Te da gracias por escuchar las oraciones acerca de su sobrina Esbea. Te da gracias y te pide que sigas con Arturo y sus mentes y sus corazones, que sean tratados por el Padre Todopoderoso. Y así igualmente que da gracias porque el Padre Todopoderoso se está manifestando a través del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en la vida de Pedro Enrique, Maru y sus hijos. Y que así siga siendo en cada una de sus vidas. Da gracias por la presencia tuya, Señor bendito. Pues tú siempre estás con ella y estás con nosotros. Y nunca nos sentimos solos y siempre estás en todo momento. Y así te dejas ver y sentir espiritualmente.
Nuestra hermana Almita da gracias y sigue dando gracias por las bendiciones de los niños de Renacer, que están haciendo sus actividades y que siguen adelante, con la ayuda de sus padres y con la ayuda de la iglesia. Manifiéstate en tu creación, Padre Celestial, para tu gloria. Y te rogamos por los enfermos, física, mental y espiritualmente, que están en tus manos, Señor. Y sé con todos los hermanos de Renacer, con todos, Padre Celestial, en sus casas, en sus hogares. Y que en tu nombre y mediante tu palabra, con la acción del Espíritu Santo, la gente deje de vivir tibia en Renacer o en la gente que nos está viendo, Señor. La tibieza no la aceptas tú, porque es desagradable. Y ya vimos por qué. Sé con ellos, sé con nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Nos vemos el domingo a las 10:30 o a 11, ¿verdad? Perdón, hermanos. A las 11 en Zoom, hermanos, ¿ok? Ahí tenemos alabanzas, oraciones, así como la hermana de mi padre, Fabi, Celia y Miguel, mi tío, estuvieron con nosotros. Entonces les invitamos a cualquiera que quiera estar con nosotros en Zoom, están invitados, ¿ok? Entonces a las 11 en punto nos enlazamos todos. Tengo el WhatsApp por si quiere alguno enlazarse. Yo mando ¿cómo se dice? El link, ¿sí, verdad? El link para que se puedan enlazar a la iglesia Renacer mediante Zoom. Alabamos al Señor, oramos unos por otros y los niños tienen su participación especial. Entonces, Dios me los bendiga. Estamos aquí, hermanos. Y sí, hermana Irma, pronto vamos a estar de regreso. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Lo sabemos. Pero bueno, todavía no han abierto la frontera como quisiéramos. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, por alguna razón, ahorita aquí el Valle de Texas también subió otra vez en contagios, hermanos. Entonces, mientras que siga así, no van a abrir la frontera. Entonces, van atrasando las fechas de apertura, tanto de México a Estados Unidos como de Estados Unidos a México. Entonces, pues, sigan orando por nosotros. Estamos bien, hermanos. Vamos a estar bien y sé que ustedes también van a estar bien. Y pronto vamos a estar haciendo, como siempre lo digo, un pachangón en el templo nuevo. Y vamos a hacer un pachangón, como dijo el hermano Joás. Y vamos a convivir con gente. Y vamos a invitar a algunas iglesias a participar de este Open o de esta apertura de la iglesia o del templo Renacer. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga. Estamos en contacto. ¿Sale? Pues, Dios me los bendiga, hermanos. Hasta luego.